Un propietario moderno apila una cuerda de roble en octubre. La cortó la primavera pasada con una motosierra, la partió de forma tangencial con una rajadora hidráulica. Y está convencido de que arderá limpio para Navidad. No será así. Esa misma cuerda de leña procesada por un leñador medieval en el año 1200 ya estaría lista para quemarse. No porque el leñador medieval trabajara más duro, no porque su roble fuera diferente, sino porque partía la madera siguiendo un camino que el hombre moderno ni siquiera sabe que existe. La partía de forma radial siguiendo la veta, obedeciendo las líneas dibujadas por el propio árbol. La motosierra no puede hacer esto. La rajadora hidráulica tampoco puede hacerlo. El leñador medieval lo hacía con una herramienta que cabía en una sola mano y que costaba menos que una cena. Y el resultado medido por científicos modernos de la madera en el Laboratorio de Productos Forestales de Estados Unidos era una leña que se secaba hasta un 40% más rápido. Ardía con más calor y producía menos creosota en la chimenea que cualquier leña partida que hoy puedas comprar en una gasolinera. Esta no es una historia sobre nostalgia. Es una historia sobre una mecánica de fractura que la revolución industrial olvidó, sobre una herramienta llamada froe, y sobre la razón por la que tu leña sigue húmeda cuando ya debería estar seca. Detente un momento y piensa en la última vez que intentaste curar leña. La apilaste con cuidado. Esperaste durante meses. Saliste en noviembre a tomar un tronco, lo arrojaste al fuego y viste cómo silbaba. El vapor salía por la testa de la madera. Las llamas permanecían bajas. La chimenea empezaba a crujir. Lo hiciste todo bien. Y aún así la madera seguía húmeda. Un campesino medieval en esa misma situación habría mirado tu pila de leña y habría entendido el problema antes de levantar un solo tronco. No porque tuviera ciencia, sino porque tenía una herramienta que le enseñaba la respuesta con cada golpe. Esa herramienta era el froe, y la técnica se llamaba riving o hendido controlado de la madera. Juntas, hacían algo que el procesamiento moderno de leña destruye activamente. Abrían la madera siguiendo sus rutas naturales de drenaje, los corredores radiales que el propio árbol utiliza para mover el agua. Una vez que esos corredores quedan expuestos al aire, el agua sale de la madera a una velocidad que sorprendería a cualquiera que solo haya usado una motosierra y una rajadora hidráulica. Al final de este video, entenderás por qué el método medieval no era primitivo. Era ingeniería de precisión disfrazada de trabajo campesino. Y también entenderás por qué lo abandonamos por algo mediblemente peor. La fractura que la motosierra no puede hacer. Para entender por qué el riving, el hendido controlado de la madera, funciona tan bien, primero tienes que entender qué es realmente la madera. Un árbol no es un bloque sólido. Un árbol es un manojo de pajillas. Millones de tubos largos y delgados llamados traqueidas y vasos recorren verticalmente el tronco, llevando agua desde las raíces hasta las hojas. Imagina un puñado de pajillas para beber agrupadas con fuerza, todas de pie, pegadas unas a otras a lo largo de su longitud. Esa es la arquitectura básica del tronco de un árbol. Entre esos tubos, corriendo horizontalmente desde el centro hacia la corteza, hay canales más finos llamados radios medulares. Imagina los radios de una rueda extendiéndose desde el eje central hasta el borde exterior. Esos radios pasan entre las pajillas, atravesando el conjunto desde el corazón del árbol hasta la corteza. Los tubos verticales son visibles como la veta. Los radios horizontales son visibles especialmente en el roble, como esas motas plateadas que atrapan la luz cuando miras una pieza recién partida. Esas motas no son decoración, son autopistas. Son los caminos que el árbol utiliza para mover savia, azúcares y agua de lado a lado, en dirección perpendicular al crecimiento del tronco. Ahora bien, aquí está lo que casi nadie aprende en una escuela moderna de carpintería. Cuando partes un tronco de forma radial desde la corteza hacia el corazón, la fuerza de la separación sigue esos radios medulares. La madera se abre como un libro siguiendo sus propias costuras. La fractura es limpia, la superficie queda lisa, y toda la cara abierta de la madera queda formada por esas autopistas horizontales, ahora expuestas al aire libre. El agua atrapada dentro del tronco puede salir por esas autopistas a una velocidad que la testa vertical por sí sola no puede igualar. Pero cuando partes un tronco de forma tangencial, como suele hacerlo una rajadora hidráulica, cuando simplemente empuja una cuña y divide la madera por el camino más fácil,
Fracturas a través de los radios. Los desgarras. Dejas una superficie áspera. Dejas fibras rotas. Y cierras el sistema natural de drenaje que el árbol tardó décadas en construir. La motosierra empeora todo esto incluso antes de que llegue la rajadora. Una motosierra corta la madera desgarrando las fibras a través de la veta. Piensa en lo que realmente hace la cadena de una motosierra. Es una cadena de pequeños cinceles moviéndose a gran velocidad. Y cada cincel arranca una pequeña mordida del extremo del tronco, rompiendo las fibras lateralmente en lugar de cortarlas de manera limpia. El extremo de cada rollizo cortado con motosierra queda convertido en una especie de fieltro de células aplastadas selladas por la savia que el árbol libera como respuesta a la herida. Si pasas la mano sobre el extremo recién cortado con motosierra, casi se siente ceroso. Esa superficie cerosa es savia y lignina, aplastada sellando los extremos abiertos de los tubos verticales. Y esa cara sellada es una de las superficies que más lentamente se secan en toda la silvicultura. El agua dentro del tronco, que debería estar evaporándose hacia arriba a través del extremo cortado, encuentra esa salida bloqueada. Entonces tiene que buscar otro camino para escapar, o simplemente esperar hasta que ese sello se degrade por sí solo. Los leñadores medievales nunca creaban esa superficie. Sus herramientas no podían hacerlo. Y eso era una ventaja, no una limitación. El froe y el banco de hendido. El froe es una de las herramientas manuales más antiguas que todavía se siguen usando de forma continua. Aparece mencionado en inventarios desde el siglo XI. Lo llevaba cada tonelero, cada fabricante de tablillas, cada constructor de sillas y cada carretero en la Europa medieval. Entonces tenía prácticamente el mismo aspecto que tiene ahora. Una hoja de unos 25 centímetros de largo colocada en ángulo recto con respecto a un mango de madera. La hoja es roma en un borde afilada en el otro, y tiene la forma de una cuña gruesa vista en sección transversal. No corta, parte. El leñador coloca el froe sobre el extremo de un tronco, golpea la parte posterior de la hoja con un mazo de madera llamado garrote o mazo, y la madera se abre. No balancea la herramienta. No corta a cachazos. Guía la separación. Si la grieta intenta desviarse de la línea radial, él gira el mango usando la hoja como una palanca lateral para redirigir la fractura de nuevo hacia el camino que desea. Esta es la parte que la motosierra no puede hacer. Una motosierra es una conversación de una sola dirección. Corta donde tú la apuntas. El froe, en cambio, es un diálogo con la madera. La madera te dice por dónde quiere abrirse y tú negocias con ella. El tronco se sostiene en una cuna de madera llamada riving brake o banco de hendido. Dos postes robustos clavados en ángulo en el suelo con una pieza transversal con muescas sujetan el tronco a la altura de la cintura. El leñador pisa una palanca. El banco aprieta el tronco y sus manos quedan libres para introducir el froe con el mazo. Nunca tiene que doblar la espalda. Nunca tiene que levantar un hacha por encima de la cabeza. Puede trabajar durante horas sin agotarse. Esto importa porque rajar madera no era una tarea rápida. Un leñador medieval procesaba leña y madera para todo el invierno, en un ritmo constante y continuo. El froe y el banco de hendido le permitían hacerlo sin lesionarse, sin fatigarse, y sin desperdiciar una sola fibra de madera útil. Una familia campesina con un froe podía procesar un árbol más rápido de forma más limpia y en piezas más útiles que un propietario moderno con una motosierra y una rajadora de gasolina. No porque las herramientas fueran mejores, sino porque el método era mejor. La cifra del 40%. Aquí es donde la ciencia moderna por fin alcanza a la práctica medieval. El Laboratorio de Productos Forestales de Estados Unidos, fundado en 1910 en Madison, Wisconsin, ha pasado más de un siglo estudiando cómo la madera pierde humedad. Sus investigaciones sobre las tasas de secado son la base de cada horno moderno de secado de madera, de cada especificación para maderas duras de calidad destinada a muebles, y de cada estándar de contenido de humedad para la leña vendida en Estados Unidos. Lo que sus datos muestran de forma constante en distintas especies es que la velocidad a la que la madera pierde agua está determinada por tres cosas: la temperatura del aire que la rodea, la humedad de ese aire, y la cantidad de superficie expuesta en la dirección en la que el agua realmente quiere moverse. El agua dentro de la madera no se mueve al azar.
Se mueve preferentemente siguiendo la veta a lo largo de la madera, a través de esos tubos verticales. Pero también se mueve lateralmente a través de los radios medulares a una velocidad mucho mayor de la que puede alcanzar, atravesando superficies tangenciales donde esos radios han sido cortados. Cuando una pieza de leña se parte de forma radial, toda la cara plana de la abertura queda compuesta por radios intactos que conducen directamente hacia la superficie. El agua sale por esa cara casi con la misma facilidad con la que sale por los extremos cortados. El tiempo de secado medido en condiciones de laboratorio y confirmado en estudios de campo se reduce aproximadamente un 40% en comparación con la madera partida tangencialmente o dejada en forma redonda. Esa cifra no es un reclamo publicitario. Proviene de experimentos controlados que miden el contenido de humedad a lo largo del tiempo, en muestras equivalentes la misma especie, el mismo diámetro, la misma humedad inicial y el mismo ambiente de secado. Un tronco redondo puede tardar de 18 a 24 meses en alcanzar el 20% de humedad necesario para una combustión limpia. Un tronco partido de forma tangencial puede tardar de 12 a 15 meses. Pero un tronco partido radialmente con los radios medulares expuestos puede alcanzar ese mismo objetivo en solo 6 a 9 meses. Esa es la diferencia entre quemar tu leña el invierno siguiente, a cortarla, o tener que esperar hasta el invierno posterior. El leñador medieval no esperaba 2 años. Cortaba en otoño, hendía en invierno, apilaba en primavera y quemaba la leña en el otoño siguiente. Su madera estaba seca porque su herramienta lo obligaba a exponer los caminos de secado que el propio árbol había construido. ¿Por qué lo olvidamos? Si partir la madera de forma radial es mucho mejor, ¿por qué dejamos de hacerlo? La respuesta honesta es que no dejamos de hacerlo porque el hendido radial se volviera peor. Dejamos de hacerlo porque la mano de obra se volvió cara y las máquinas se volvieron baratas. Una rajadora hidráulica no se preocupa por los radios medulares. Es una cuña de acero empujada por una bomba, y toma el camino de menor resistencia que casi siempre es tangencial. Es rápida, es fácil, no exige habilidad. Un propietario sin ninguna experiencia en el trabajo de la madera puede partir una cuerda de roble en una tarde, sentarse a descansar y no saber jamás que la leña que acaba de producir arderá con la mitad de eficiencia que la madera partida a mano siguiendo el plano correcto. La motosierra empeoró todavía más este problema al cambiar la forma en que se secciona el tronco desde el principio. Un leñador medieval con un hacha de tala y una sierra de 2 manos producía rollizos con una testa relativamente limpia. Una motosierra, en cambio, produce rollizos con los extremos sellados donde las células quedan desgarradas, aplastadas e impregnadas de savia. La penalización en el secado se acumula. Hendido tangencial más testa cortada con motosierra produce una leña que tarda casi el doble en curarse que una madera hendida radialmente con extremos cortados por herramientas manuales. A finales del siglo XX, casi nadie en el mundo desarrollado seguía procesando leña de la manera medieval. El froe sobrevivió solo en oficios especializados. Los toneleros lo usaban para hacer duelas de barril donde la división radial es estructuralmente esencial, porque las duelas cortadas tangencialmente dejan escapar el líquido. Los fabricantes de tejuelas lo usaban para hacer tablillas de techo porque, una vez más, el hendido radial produce una superficie resistente a la intemperie, que las tejuelas aserradas tangencialmente no pueden igualar. Los fabricantes de sillas lo usaban para piezas de madera verde, donde la madera hendida es más fuerte que la madera aserrada porque sus fibras no han sido cortadas. Pero para la leña la herramienta prácticamente desapareció, no porque alguien demostrara que estaba equivocada, sino porque nadie estaba dispuesto a pagar por el resultado que producía. Este es uno de los patrones recurrentes en la historia de la tecnología preindustrial. Un método que producía un resultado mediblemente superior fue abandonado no por razones de rendimiento, sino porque un método más rápido y más barato producía algo lo bastante bueno para compradores que no sabían lo que estaban perdiendo. El comprador que quema leña cortada con motosierra y partida con una rajadora hidráulica no sabe que su fuego es más frío de lo que debería ser. No sabe que su chimenea está acumulando creosota más rápido de lo que debería. No sabe que su estufa consume más cuerdas de leña por invierno de las que consumiría si su madera hubiera sido procesada con el método que usaba su tatarabuelo.
No lo sabe porque no tiene nada con qué compararlo. El leñador medieval lo habría sabido de inmediato. Su propio fuego era la comparación. El problema de la creosota. Existe un segundo costo del método moderno del que casi nadie habla y es el más peligroso. La leña húmeda no solo arde con menos calor. La leña húmeda arde sucia. Cada galón de agua que debe evaporarse de un tronco antes de que la madera pueda entrar en combustión es un galón de vapor de agua que arrastra hidrocarburos sin quemar hacia arriba por la chimenea. Esos hidrocarburos se enfrían, se condensan y se adhieren al interior del conducto como un alquitrán negro llamado creosota. Para entender por qué ocurre esto, imagina lo que sucede dentro de la cámara de combustión cuando pones un tronco húmedo sobre un fuego caliente. El fuego tiene que gastar primero su energía en secar el tronco antes de poder quemarlo. El calor entra en la madera. El agua se convierte en vapor. Ese vapor sale empujando desde el interior del tronco y arrastra consigo una mezcla de gases de madera parcialmente descompuestos, metano, hidrógeno, monóxido de carbono y una larga lista de alquitranes más pesados. Normalmente esos gases se quemarían dentro de la cámara de combustión si la temperatura se mantuviera por encima de aproximadamente 500 grados Fahrenheit. Pero la energía gastada en hervir el agua dentro del tronco reduce la temperatura de la cámara por debajo de ese umbral de combustión. Así que esos gases nunca se encienden. Suben por la chimenea en forma de humo, se enfrían, se condensan en las paredes del conducto y se quedan allí. La creosota es la causa de casi todos los incendios de chimenea en Estados Unidos. El Instituto de Seguridad de Chimeneas de América estima que los incendios residenciales de chimenea causan cientos de millones de dólares en daños materiales cada año, y que la inmensa mayoría de esos incendios comienzan en conductos cubiertos de creosota producida al quemar madera mal curada. Un tronco hendido radialmente secado hasta un 15 o 16% de humedad arde con suficiente calor como para quemar sus propios gases volátiles dentro de la cámara de combustión. El conducto de la chimenea se mantiene más limpio. El fuego produce más calor útil por cada libra de madera. La chimenea necesita limpiarse con menos frecuencia, pero un tronco partido tangencialmente, que todavía conserva un 25 o 30% de humedad, incluso después de un año apilado, envía la mayor parte de sus compuestos volátiles hacia la chimenea sin quemarlos. El conducto se recubre, el fuego rinde menos, la familia quema más leña para compensar. Y cada invierno el riesgo de un incendio de chimenea se acumula. Esta no es una variable menor. La diferencia entre quemar madera bien curada y quemar madera apenas aceptable durante una temporada de calefacción equivale aproximadamente al 30% de la producción de calor. Un propietario que quema 4 cuerdas de leña marginal está recibiendo el calor de menos de 3 cuerdas de madera correctamente seca. Está haciendo más trabajo, está pagando más dinero y está aceptando más riesgo a cambio de menos calor. El método medieval realizado por un campesino que no sabía leer y que jamás había oído la palabra creosota producía una leña que resolvía este problema antes de que nadie supiera siquiera que el problema existía. El ribbing hoy. No necesitas pertenecer a un gremio medieval para hacer esto. Un froe todavía se fabrica hoy tanto a mano como en pequeñas forjas, y uno funcional cuesta menos que un tanque de gasolina. Un mazo de partir, la herramienta pesada que acompaña al froe, está disponible en cualquier ferretería. Y un banco de hendido de madera, un riving brake, puede construirse en una tarde con materiales sacados de tu propio terreno boscoso. La técnica no es complicada. Cortas el tronco en rollizos. Colocas un rollizo de pie sobre uno de sus extremos. Pones el froe sobre la testa de la madera orientado radialmente desde el corazón hacia la corteza, idealmente siguiendo una grieta existente o un radio medular que puedas ver. Golpeas la parte posterior de la hoja con un mazo de madera. La madera se abre. Giras el mango para guiar la fractura y repites. Una persona nueva en este método será lenta al principio, pero en pocas horas será más rápida de lo que espera. Y después de unas pocas sesiones, estará procesando madera a un ritmo competitivo con una rajadora mecánica, pero produciendo una leña que se curará en la mitad del tiempo. Las especies que mejor responden son las maderas duras de porosidad anular: roble, fresno, castaño, olmo. Sus anillos de crecimiento crean planos naturales de fractura,
se abren con notable facilidad bajo un froe. Las maderas de porosidad difusa como el arce y el abedul son más difíciles de hendir limpiamente, aunque todavía es posible hacerlo. La madera con muchos nudos y la madera de veta retorcida se resisten al riving, y es mejor procesarlas con hacha o con una rajadora. La madera que sale de un froe se ve diferente de la madera que sale de una rajadora hidráulica. Sus caras son más lisas. Las piezas tienen forma de cuña más gruesas en la parte de la corteza y más estrechas hacia el corazón, reflejando la geometría natural de los radios medulares. Se apilan mejor, se secan más rápido, prenden con más facilidad, y el trabajo en sí también es diferente. El ribín es silencioso. No hay motor, no hay combustible, no hay cadena que afilar. Solo el golpe suave del mazo de madera contra el mango de madera y la larga apertura limpia de un tronco siguiendo las líneas que el propio árbol dibujó. Lo que enseña la herramienta. Hay una última cosa sobre el riving que los datos no logran capturar. Una motosierra no te enseña nada sobre un árbol. Corta cualquier cosa hacia donde la apuntes. La madera es solo un material que atraviesa, pero un froe te enseña la madera. Cada tronco es diferente. Algunos se abren limpiamente, algunos luchan, algunos ceden de inmediato, otros rechazan la herramienta y te obligan a leer la veta otra vez. Después de una semana usando un froe, una persona sabe más sobre cómo están construidos los árboles que la mayoría de los propietarios aprenden en toda una vida quemando leña. En el mundo medieval, esta era una habilidad cotidiana, no una especialidad rara. Cada hogar con un hogar de fuego tenía a alguien capaz de hendir madera. Ese conocimiento era tan común como hornear pan. Hoy es tan raro que una persona que sabe hacerlo es tratada como un artesano. La herramienta no se volvió menos efectiva. El mundo simplemente dejó de necesitar la habilidad que esa herramienta enseña. Esa es la historia más profunda que se esconde debajo de la leña. Un campesino medieval trabajando con una herramienta manual entendía el material que tenía entre las manos a un nivel que un operador moderno con una rajadora de troncos de $6,000 no alcanza. El campesino obtenía mejor leña como consecuencia secundaria de una relación más honesta con la madera. La motosierra y la rajadora producen más cuerdas por hora. El froe produce una persona que sabe qué es la madera. Y esas no son el mismo producto. Así que la próxima vez que apiles una cuerda de leña y esperes a que se cure, recuerda que existe un método completamente documentado y completamente probado por la ciencia moderna de la madera, que permitiría que esa leña estuviera lista para arder en la mitad del tiempo. El método no es complicado. La herramienta no es cara. La habilidad se aprende en una temporada. La razón por la que casi nadie hace esto ya no es que haya dejado de funcionar. Es que dejamos de preguntarnos si el método más lento y antiguo estaba produciendo un resultado mediblemente mejor. Lo hacía, y todavía lo hace. El árbol construyó las autopistas. El froe las encuentra. La madera se seca a través de ellas. Y el fuego por fin arde como se suponía que debían arder los fuegos antes de que reemplazáramos la artesanía por la fuerza de los motores. Si quieres ver otro método olvidado que resuelve un problema aún mayor en la calefacción del hogar, mira el siguiente video, donde analizamos una estufa medieval de mampostería que conserva el calor durante 24 horas con una sola carga de fuego. La misma lógica se aplica, la misma ceguera persiste, y la misma solución sencilla sigue allí esperando en talleres campesinos de hace 800 años. Las respuestas antiguas siguen siendo respuestas. Solo tenemos que recordar las preguntas.